Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar esta tierna conejita con su lindo overol y su bolsito y lleva también un moñito. Vamos a realizarla, mide 20 centímetros, así que acompáñenme en este tutorial que realizamos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando. Para el cuerpecito yo voy a estar utilizando este color, puede ser blanco, puede ser color crudo, así como este. Y para la ropita, el color que ustedes prefieran. Bueno, también utilizaremos relleno, ojitos del número 10, ya saben, nuestro ganchito, tijeras, aguja lanera y un poquito de rubor para las orejitas y las chapitas y solamente una hebrita rosa y negra. Vamos a comenzar con las piernitas y realizaremos un anillo mágico. Dentro de ese anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar la hebra más cortita y posterior vamos a realizar 6 aumentos. Un aumento y 6. Vamos a trabajar en forma de espiral y en esta vuelta terminamos con 12 puntos. Vamos con la vuelta 3 y realizaremos un punto bajo en cada punto. Así nos vamos por toda la vuelta y al final vamos a tener igual los mismos 12 puntitos. Vamos en la vuelta 4 y aquí ya pueden ustedes también ir marcando. Vamos a realizar un punto y un aumento. Así nos vamos haciendo esto por toda la vuelta. Un punto y un aumento. Y al final vamos a tener 18 puntitos. Vamos con la vuelta 5 y esta vuelta va a ser de punto sobre punto. La vuelta 5 y la vuelta 6 va a ser de punto sobre punto por nuestros 18 puntitos. Ok, así nos vamos tejiendo estas dos vueltitas. Antes de terminar la vuelta 6, antes de cerrar el puntito, vamos a cortar la hebra y entonces vamos a cambiar de color al color que va a ir la ropita. En este caso va a ser de este color lila. Entonces hacemos el cambio de color y continuamos. Ahora sí vamos a cerrar el punto con el color nuevo y vamos a realizar aquí el cambio de color de una manera discreta. Ya saben, tomamos como si fuéramos a tejer en bló y hacemos un punto deslizado y ahora sí tomamos el punto completo y hacemos un punto bajo y este es el primer punto que va a contar. Vamos a realizar esta vuelta de punto sobre punto. Esta sería la vuelta número 7. Vamos a tejer la vuelta 7, 8, 9, 10 y 11. Quiere decir que son 5 vueltas de punto sobre punto ya con este nuevo color. Solo aquí les recuerdo que este punto deslizado que hicimos no va a contar y nos saltamos ya al punto completo que realizamos y entonces sí nos vamos haciendo las vueltas hasta llegar a la vuelta número 11. Cuando terminemos la vuelta número 11 solamente hacemos un punto deslizado y cortamos la hebra. Así como esta pieza vamos a hacer otra igualita y de igual forma vamos a cortar la hebra. Ya tenemos listas las dos piernitas. Ahora vamos a pegarlas y vamos a ponerlas más o menos así.
con la terminación aquí en medio. Y vamos a tomar esta hebra y vamos a hacer un nudo corredizo, una gasita aquí, así. Ahora vamos a comenzar y ya nos venimos aquí mero de este ladito. Vamos a meter el gancho y jalamos esa gasita que realizamos. Y ahí vamos a levantar 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Muy bien, vamos a pegarlo en la otra piernita, igual en este ladito, con un punto bajo que va a contar como nuestro primer punto, y así nos vamos a ir haciendo puntos bajos por toda la pierna hasta tener 18 puntitos. Llevamos 17 y terminamos aquí 18 puntitos. Ahora vamos a tejer estas hebritas que tenemos aquí de las cadenitas que levantamos, y aquí vamos a hacer, vamos a tomar bien el punto o la gasita y vamos a realizar 3 puntos bajos sobre estas cadenitas. Ahí tenemos los 3 puntitos. Ahora nos vamos a ir haciendo los puntos de esta piernita. Igual tienen que ser 18 puntitos. Así nos vamos por toda esta piernita. Para terminar esta vuelta vamos a pasar por estos 3 puntitos que tenemos aquí en medio. 3 puntos bajos y listo. Así terminamos ya esta vuelta de la unión. En total vamos a tener 42 puntos. Bueno, ahora vamos a tejer unas vueltas de punto sobre punto. Vamos a tejer la vuelta 13, 14, 15 y 16 de punto sobre punto. Son 4 vueltas de punto sobre punto por nuestros 42 puntitos. Aquí vamos a ir ya marcando y tomando bien los puntitos para que nos salgan exactamente los 42 puntos. Bueno, aquí nos vamos tejiendo estas 4 vueltas y en un momento nos vemos. Vamos a ir rellenando, así como vamos tejiendo, pues vamos a ir rellenando las piezas. Ok, comenzamos ahora con la vuelta número 17 y en esta vuelta vamos a realizar 12 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a hacer por 3 veces en toda esta vuelta. Al final nos van a quedar 39 puntitos. Recuerden, 12 puntos bajos y una disminución por 3 veces. Aquí ya terminamos la vuelta número 17. Vamos a terminar con una disminución. Y por si hay personitas aquí en mi canal que están comenzando con los amigurumis, pues les voy a mostrar cómo hacemos la disminución. Tomamos la gasita delantera del primer punto y de igual forma tomamos la gasita delantera del segundo punto, jalamos la hebra, tenemos 2 gasitas y ahora sí las unimos y así realizamos una disminución. Bueno, ahora vámonos con la vuelta 18 y 19, las vamos a tejer de punto sobre punto por nuestros 39 puntitos, es decir, 2 vueltas. Vamos ahora a tejer la vuelta número 20 y en esta vuelta vamos a realizar 11 puntitos y una disminución. Esto lo vamos a hacer por 3 veces en toda esta vuelta y al final vamos a tener 36 puntos. ¿Ok? 11 puntos, disminución, así nos vamos por toda la vuelta. Vamos ahora a tejer la vuelta 21
Y en esta vuelta vamos a realizar 7 puntos bajos y una disminución. Lo vamos a realizar por 4 veces. Así nos vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos disminución. Y así nos vamos por toda la vuelta y al final nos van a quedar 32 puntitos. Vamos ahora con la vuelta número 22 y aquí nos tocaría realizar 6 puntos y disminución. Pero para que no nos queden juntos las disminuciones, entonces vamos a dividir primero los primeros 6 puntos. Es decir, vamos a hacer 3 puntos. 3 puntitos. Ahora sí hacemos la disminución. Y ahora sí vamos a hacer 6 puntos disminución por 3 veces. Y al final nos van a quedar los 3 puntitos para completar esta secuencia. Terminamos ya esta vuelta con estos 3 puntitos. Vamos a realizar ahora la vuelta número 23 y en esta vuelta vamos a realizar 5 puntos, 2, 3, 4, 5. 5 puntos y una disminución. Y así vamos a realizar esto por 4 veces y al final vamos a tener 24 puntitos. Ahora vamos a realizar la última vuelta de este color y va a ser de punto sobre punto por nuestros 24 puntitos. Esta es la vuelta número 24. Justamente es la vuelta 24 y realizaremos 24 puntitos. Así nos vamos hasta terminarla. Y ya al final, antes de cerrar, vamos a hacer el cambio de color al color blanco. Una vez que realizamos el cambio de color, pues ya esta vuelta la cerramos con el nuevo color. Esta vuelta la vamos a hacer de punto sobre punto, pero solo tomando la hebra de atrás, es decir, en bló. Solo tomando esta hebrita de atrás, así nos vamos por nuestros 24 puntitos. Vuelta 26, vamos a tomar ya el punto normal y en esta vuelta vamos a realizar 2 puntos y una disminución. Así nos vamos por toda esta vuelta y al final vamos a tener 18 puntitos. Vamos con la vuelta 27 y en esta vuelta vamos a hacer punto sobre punto por nuestros 18 puntitos. Así nos vamos tejiendo punto sobre punto por toda la vuelta. Ahora en esta vuelta que sigue, que es la vuelta número 28, vamos a realizar aumentos. Vamos a realizar un aumento en cada puntito. Es decir, vamos a hacer 18 aumentos. Al final de esta vuelta vamos a tener 36 puntitos. Vamos con la vuelta 29 y en esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 5 puntos. Ahí vamos 5 puntos y un aumento. Lo vamos a hacer por toda la vuelta, es decir, por 6 veces. Y al final vamos a tener 42 puntitos. Miren, así vamos ya con el avance de la cabecita. Ahora vamos a continuar, vamos a tejer la vuelta 30 y la vuelta 31 de punto sobre punto por nuestros 42 puntitos. Es decir, 2 vueltas de punto sobre punto.
Vamos a tejerlas y en un momento nos vemos. Vamos a tejer ahora la vuelta número 32 y en esta vuelta vamos a hacerle unos aumentos por las mejillas, así que vamos a prestar mucha atención. Realizaremos 14 puntos, 13 y 14. Posterior vamos a realizar 3 aumentos, 1, 2 y 3. 3 aumentos. Luego vamos a realizar 12 puntos bajos, 11 y 12. Nuevamente hacemos los 3 aumentos. Y vamos a finalizar con 10 puntos bajos. Aquí ya terminamos los 10 puntitos bajos y es muy importante que los aumentos queden bien centraditos aquí. Si por alguna otra cosa, a veces que porque tejemos un poco más ajustado, más flojito, puede que se nos mueva un poquito las vueltas o la dirección de las vueltas. Entonces, si nos queda tantito movido los aumentos, entonces nosotros tejemos más puntos a manera que nos quede bien centradito. Tejemos más puntos acá, podemos recortarle puntos acá. El caso es que nos quede aquí los aumentos. Aquí 3 y aquí 3. Bueno, en esta vuelta ya terminamos con 48 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 33, 34 y 35 de punto sobre punto. Tejemos estas 3 vueltas por nuestros 48 puntos y en un momentito nos vemos. Vamos a continuar ahora con la vuelta número 36 y en esta vuelta vamos a ir haciendo disminuciones, pero vamos a comenzar haciendo 14 puntos bajos. Posterior vamos a realizar, después de los 14 puntos, vamos a realizar 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Terminando las disminuciones, vamos a realizar ahora 12 puntos bajos, y aquí en la parte de enfrente. Luego de los 12 puntos bajos, nuevamente hacemos 3 disminuciones, 2 y 3. Y vamos a terminar con 10 puntos bajos. En total de esta vuelta nos van a quedar 42 puntos. Y bueno, así nos va quedando ya las disminuciones de las mejillitas. Ahora vamos a realizar la vuelta 37 de punto sobre punto por nuestros 42 puntos que tenemos en esta vuelta. Así nos vamos punto sobre punto. Vamos con la vuelta 38 y en esta vuelta vamos a realizar 5 puntos. 2, 3, 4, 5 y hacemos una disminución. Esto lo vamos a hacer en total 6 veces y al final vamos a tener 36 puntos en esta vuelta. Vamos a continuar ahora con la vuelta número 39 y la vuelta 40. Estas las vamos a realizar de punto sobre punto por nuestros 36 puntitos. Así nos vamos tejiendo punto sobre punto. Son 2 vueltas de punto sobre punto, ¿ok? Bueno, ahora vamos con la vuelta número 41 y en esta vuelta vamos a trabajar 4 puntos y una disminución
De igual forma por 6 veces. 4 puntos disminución, así nos vamos hasta terminar esta vuelta con 30 puntitos. En la vuelta 42 vamos a realizar puntos bajos en toda la vuelta. En total serían nuestros mismos 30 puntitos. Vamos con la vuelta número 43 y en esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 3 puntos y disminución por 6 veces en toda la vuelta y al final vamos a tener 24 puntos. Vamos ahora con la vuelta 44 y en esta vuelta vamos a realizar punto sobre punto por toda la vuelta, que serían 24 puntitos. Así nos vamos tejiendo esta vuelta de punto sobre punto. Aquí ya terminamos la vuelta número 44 y vamos a colocar los ojitos antes de cerrar bien la cabeza. Vamos a poner los ojitos en la vuelta número 36. Si de pronto ustedes se pierden un poquito en las vueltas, pues pueden más o menos poner alguna vuelta y empezar a contar. Por ejemplo, digamos que esta es la 36, poner 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Si nos da 44, que es en la vuelta donde pusimos pausa, quiere decir que justo esta es la vuelta 36. Así es como vamos a darnos un poco de referencia si es que se nos pierde un poquito en qué vuelta van los ojitos. Entonces en la vuelta 36 vamos a poner los ojitos de seguridad. Yo estoy usando estos del número 10 y los vamos a colocar con 8 puntos de separación. Más o menos los ponemos aquí a la altura de las mejillitas o después de las mejillitas y luego contamos 8 puntos y ahí ponemos el otro. Ok, yo lo voy a poner y ahorita les muestro. Ya coloqué los ojitos de seguridad, les dejé justo 8 puntos de separación, o sea, puse uno, conté 8 puntos y ahí puse el otro. Y bueno, ya también he rellenado, ustedes también ya pueden aprovechar para rellenar muy bien la cabecita, las mejillitas bien rellenaditas. Vamos ahora sí a seguir cerrando esta cabecita. Y en esta vuelta, que es la número 45, vamos a realizar la secuencia de 2 puntos y una disminución. 2 puntos, disminución, así nos vamos por toda la vuelta. Vamos con la vuelta 46 y realizaremos un punto y una disminución por toda la vuelta. Punto, disminución. Y al final vamos a tener 12 puntitos. La última vuelta, que es la vuelta 47, la vamos a realizar de 6 disminuciones. Hacemos nuestras 6 disminuciones y cortamos la hebra para cerrar ya la cabecita. Vamos a cerrar la cabecita con nuestra aguja lanera. Ya saben, tomando de afuera hacia adentro la gasita que se asoma ahí, ya de nuestros 6 puntitos. Ahí está, jalamos bien y aquí en medio nos metemos y sacamos en cualquier punto y escondemos. Y ahora sí ya tenemos listo el cuerpecito de nuestra conejita. Este siguiente paso es opcional, pero igual le da muy bonita vista aquí a los ojitos de la conejita. Y miren, vamos a entrar en cualquier punto y salimos por aquí bien pegadito al ojo, al ojito, pero no sacamos la hebra en su totalidad, dejamos un poquito. Vamos a darle aquí una vueltecita al ojito, así. Y nos vamos a meter igual ahí bien pegaditos, lo más pegadito que sea al ojito. Y salimos en el otro ojito. Ahí, súper discreto.
igual damos una vuelta al ojito con esa hebra que tenemos y nos vamos a salir. Vamos a, de preferencia que esta entre aquí para que ahí mismo salga, pero bueno, aquí lo vamos a ir haciéndole para ir buscando esta hebra. Aquí ya llegamos al mismo punto y miren, lo que vamos a hacer es jalar un poquito este ojito y jalar un poquito el otro ojito, así. Vamos a anudar bien pero fuerte para que esto se vaya jalando hacia adentro. Vamos a anudarlo y bien lo anudamos. Estas dos hebras que salieron. Ahora sí, las cortamos y las escondemos hacia adentro. Bien. Entonces ahí ya nada más ajustamos los ojitos y como pueden ver quedan un poquito hacia adentro. A mí me gusta que se vean así. Esto, como les digo, es opcional. Ustedes pueden hacerlo o si prefieren así normal como vamos trabajando. Vamos a comenzar con la orejita y realizaremos un anillo mágico de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Jalamos la hebra más chica y ahora vamos a estar trabajando en series de 2 repeticiones. Es decir, por ejemplo, esta primera vuelta va a llevar un punto y un aumento. Y eso lo vamos a repetir 2 veces. Otra vez un punto y un aumento. Y al final de esta vuelta vamos a tener 6 puntos. Casi la mayoría de repeticiones van a ser 2 veces. Ahora vamos a realizar en la vuelta 3 2 puntos, 2 puntos y un aumento. Y de igual forma lo vamos a hacer otra vez más para que sean 2 veces. Al final vamos a tener 8 puntitos. Vamos con la vuelta 4 y vamos a realizar 3 puntos, 3 puntos y el aumento. Hacemos nuevamente 3 puntos y un aumento. Recuerden que si por cualquier cosa ustedes se confunden aquí en donde yo voy tejiendo, ahí les dejo también, aquí por aquí en la esquinita, el patrón. Siempre trato de escribirlo para que ustedes pues chequen bien sus vueltas y no se confundan para nada. Ahora vamos con la vuelta número 5 y en esta vuelta vamos a hacer de igual forma por 2 veces, vamos a hacer 4 puntos y un aumento y lo hacemos otra vez y al final vamos a tener 12 puntos. Vamos a realizar la vuelta 6 y en esta vuelta vamos a realizar los 12 puntitos. Esta vuelta va a ser sin aumentos, así, solamente los 12 puntitos. Ustedes pueden ir marcando si prefieren para que no se les pierdan las vueltas. Ahora vamos con la vuelta número 7 y aquí vamos a hacer 5 puntos y un aumento. De igual forma lo vamos a hacer por 2 veces y al final vamos a tener 14 puntos. Vamos con la vuelta 8. En esta vuelta nos corresponde tejer 6 puntos y un aumento. También lo vamos a realizar 2 veces y al final vamos a tener 16 puntos. Por ahora vamos a pararle a los aumentos y vamos a realizar vueltas de punto sobre punto. Vamos a realizar la vuelta 9, 10, 11, 12, 13, 14 de punto sobre punto por nuestros 16 puntitos. Van a ser 6 vueltas de punto sobre punto. Entonces las hacemos y en un momento nos vemos.
Vamos ahora con la vuelta número 15 y realizaremos 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Vamos a hacer esto nuevamente hasta terminar la vuelta y al final vamos a tener 14 puntos. En la vuelta 16 vamos a realizar los 14 puntos, así tal cual están, punto sobre punto. En esta vuelta que es la número 16. En la vuelta número 17 vamos a realizar 5 puntos bajos, 5 puntos bajos y una disminución. De igual forma lo vamos a hacer otra vez más. En esta vuelta tendremos 12 puntos. En nuestra última vuelta vamos a realizar los 12 puntitos, 3, 4, 5, 6, así nos vamos hasta terminar. Ya solamente hacemos un puntito deslizado y cortamos la hebra. Recuerden que vamos a hacer otra igualita. Vamos ahora a realizar los brazos y realizaremos un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra y ahora en esta vuelta, que es la número 2, vamos a realizar 6 aumentos. Así nos vamos haciendo aumentos y al final de esta vuelta vamos a tener 12 puntos. Ahora vamos a realizar de la vuelta 3 a la vuelta 7 punto sobre punto, así en todas estas vueltas, que serían 3, 4, 5, 6, 7. Son 5 vueltas de punto sobre punto por nuestros 12 puntitos. Vamos a continuar con la vuelta 8 y en esta vuelta vamos a realizar 2 puntos y una disminución. Esto lo vamos a hacer por 3 veces, al final nos van a quedar 9 puntos. Ahora vamos a realizar otras 5 vueltas de punto sobre punto, es decir, de la vuelta 9 a la vuelta 13 vamos a hacer estas vueltas tejiendo solamente los 9 puntitos que tenemos en cada vuelta. Así nos vamos, hacemos estas 5 vueltas de punto sobre punto. Aquí ya terminamos la vuelta 13, solamente vamos a doblar así este bracito no se rellena y vamos a tomar un punto de este lado y un punto del lado de atrás y vamos a hacer puntos bajos para cerrar el bracito. En total nos van a salir 4 puntitos. Cortamos la hebra un poquito larguita, no mucho, pero lo ideal para poder pegarla al cuerpo. Y recuerden que vamos a hacer otro igualito. Antes de pegar las piezas, las orejitas y los brazos, vamos a bordar la carita. Usamos una hebra un poco delgada para bordar los ojitos y entramos en cualquier partecita de aquí, de atrás, hacia el costadito del ojo. Aquí donde salimos solamente hacemos hacia abajo la hebra y aquí en la misma hilera del ojo vamos a entrar y luego nos damos un puntito hacia arriba. Vamos a regresar aquí mismo en este puntito y nos vamos ahora un puntito hacia el ladito, ¿sí? Y nuevamente regresamos aquí en este puntito que es como si fuera el puntito base y ya nos vamos del otro lado. Es simplemente así. Y ahí le va a quedar una pestañita. Ya tenemos listas las pestañitas. Ahora vamos a hacerle la nariz. Vamos en la vuelta del ojo, una vuelta hacia abajo.
Vamos a tomar 2 puntitos solamente. Aquí voy a tomar estos 2 que están en el mero centro y vamos a bordarla 2 veces y salimos por acá abajito. Miren ahí. Ahora esta nada más sube hacia arriba formando como una T, como si fuera una T. Así. Es súper sencillo el bordadito, pero pues le da ese toque tan tierno a nuestra conejita. Vamos ahora a colocar los bracitos. Ya que los tenemos alineados, ahora solamente los vamos a pegar. Aproximadamente aquí donde está este bordecito que dejamos, ahí vamos a colocarlos de esta manera, que nos quede bien centradito aquí junto con la pierna. Y ya saben, pues nos vamos tomando un punto de el cuerpo y un punto de la pieza. Así nos va quedando nuestra conejita. Ya le pegamos un bracito. Recuerden que aquí lleva un holancito que también pues le va a tapar este bordecito que queda al nosotros pegarlo. Entonces ahora vamos a pegar el otro bracito. Vamos a comenzar ahora a pegar la orejita. La vamos a poner así planita y vamos a doblarla un poquito aquí. Y solamente vamos a tomar aquí un puntito para asegurar este doblez que estamos haciendo. Ahí está. Aquí nos va a quedar como una pequeña basecita y esta nos va a servir para que nuestra orejita se quede así paradita. La vamos a poner bien cerca del anillo mágico, más o menos una vuelta así, y la vamos a ir cosiendo. Ya saben, un punto de la cabeza, un punto de la oreja. Si ustedes gustan asegurarla con unos alfileres, pues como se les parezca mejor, pero así la vamos a ir pegando. Miren, un punto y tomamos un punto de la orejita. Ahí la van ustedes ajustando bien. A veces si de pronto les queda un poquito hacia acá, le meten un puntito aquí y la jalan. La jalan bien, a manera que vaya quedando paradita. No importa si le dan otra vuelta más para pegarla. El caso es que quede firme y muy alineada, igual que la otra. Vamos a realizar ahora el holán que llevan las manguitas. Hacemos un nudo corredizo. Posterior vamos a hacer 13 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ok. Vamos a regresarnos en la segunda cadena. Hacemos un punto deslizado. Posterior vamos a hacer 2 cadenitas y luego en el siguiente nuevamente punto deslizado, 2 cadenitas, en el siguiente punto deslizado, 2 cadenitas, en el siguiente punto deslizado, y así nos vamos haciendo esto por toda esta cadenita hasta terminar. Al final ya solamente cortamos una hebrita y vamos a hacer 2 igualitas para poder pegárselas al trajecito. Ahora se lo vamos a pegar ya a nuestra conejita. Vamos a cuidar que los holancitos vayan hacia acá afuera del brazo. Aproximadamente 3 líneas aquí del overolcito, 3 líneas. Ahí se lo vamos a colocar.
Aquí tomamos bien este holancito para que nos quede muy bien pegado. Y ahorita escondemos todas estas hebritas que nos van saliendo. Y ahora vamos a pasar el holancito hacia atrás, por aquí, del bracito, a manera que quede como este. Solamente giramos y aquí vamos a pegar justo como está este otro, ¿ok? Pegamos aquí y escondemos todas las hebras que nos hayan quedado para ya ir limpiando nuestro trabajo. Así vamos ya con nuestra conejita, ya casi está lista, solamente nos falta hacerle el moñito, así que vamos a comenzar a realizarlo. El moñito se va a realizar de la siguiente manera: vamos a levantar una cadenita de 12 y bueno, vamos a regresarnos aquí, vamos a tejer puntos bajos. Después de las 12 cadenitas nos regresamos y nos tienen que salir 11 puntos bajos. Luego de los 11 puntos vamos a subir con una cadenita, volteamos el trabajo y vamos a trabajar en bloc. Esta vuelta va a ser en bloc, puntos bajos, así por toda esta fila, pero solamente tomando la hebra de atrás. Ahora que terminamos ya esta fila, vamos a levantar otra vez cadenita, giramos el trabajo y hacemos lo mismo, tejiendo solamente por la hebra de atrás. Todas las vueltas que queramos hacer, hacemos. Aquí miren, ya terminé esta vuelta y ahora hacemos lo mismo, cadenita, giramos el trabajo y volvemos a trabajar en bloc. Y bueno, aquí yo voy a seguir tejiendo más o menos otras 2 vueltas más, ya es al gusto de cada quien. Aquí ya terminé de hacer las vueltas que yo quise hacer, no lo quiero hacer muy grande, solamente cortamos la hebra y yo lo voy a ocupar de este lado, entonces aquí en medio es donde vamos a hacer la reducción. Entonces vamos a esconder esta hebra para acá atrás y esta hebra también la hacemos para acá atrás para poder hacer esta reducción. Yo lo voy a dejar así y aquí atrás solamente le voy a hacer pues aquí una costurita para que quede bien seguro. Ahora sí, ya que tenemos el moñito listo, vamos a ir a colocárselo a una de las orejitas. Yo se lo voy a poner de este lado. Vamos a costurarlo. Ya vamos casi terminando, pero como opción también le pueden poner un pequeño bolsito al overol. Hacen una cadenita de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos regresamos, esto es totalmente facilito, nos regresamos con 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6. Subimos con una cadenita, volteamos el trabajo y nuevamente hacemos 6 puntos. ¿Ok? A manera que vamos a hacer un cuadradito, que nos quede aquí el cuadradito. Ahí lo vamos haciendo, miren.
Hacemos otra vuelta más hasta que ustedes vayan viendo que ya va tomando forma de un cuadrado. Ahí todavía va como un rectángulo. Aproximadamente, ¿qué será? De la vuelta 1 a la vuelta 6 vamos a estar haciendo así. Yo le voy a hacer una florecita aquí, jalamos la hebra sin que salga por completo y vamos a estar haciendo, aquí en el mismo punto vamos a entrar en un ladito y ahí hacemos un pétalo, se podría decir. Volvemos a regresarnos acá en el punto base y hacemos lo mismo, miren. ¿Ven? Aquí ya quedó un pétalo. Volvemos al punto base y vamos a hacer los otros dos pétalos igualitos. Al final, miren, aquí ya de este pétalo salimos de este lado y juntamos estas dos, anudamos y cortamos. Vamos a pegárselo, como les comenté, aquí en la parte de enfrente. Un punto de el cuerpo y un puntito de el bolsito. Y bueno, miren, así nos va quedando ya nuestra conejita. Solamente vamos a ponerle un poquito de color aquí con este ruborcito. Vamos a agarrar un poquito, yo siempre lo hago con la yema de mis dedos. Aquí miren, sin miedo vamos a ponerle aquí bastante color. Bastante colorcito. Así, sin miedo en esta parte de adentro y de en medio. También aquí en la parte de las mejillitas vamos a ponerle un poquito solamente. Aquí abajito de el ojo. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. Si te resultó bonito, si te resultó útil, pues puedes dejarme un comentario, puedes suscribirte a mi canal, dejarme un me gusta, que con eso apoyan mucho mi canal. Así que con esto terminamos este tutorial de esta conejita. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Suscríbete y dale like.